Está. Ya le di clic. Bienvenidos todos. Hoy tenemos a Abel Yaakov que nos hablará de Israel y los cambios geopolíticos en Medio Oriente. Abel es nuestro doctor, nuestro PhD de la Universidad de California en Relaciones Internacionales y Medio Oriente. Entonces, hoy vamos a tocar este tema ya en un par de minutos. A ver, somos 19 en este momento. ¿Te escuchas? A ver, te escuchamos. Sí, Perfecto. ok, qué bueno. Ya ahorita comenzamos. A ver si entra el número 20. ¿Quién nos falta? Hay muchas novedades en Israel, en Medio Oriente, en normalización con los países vecinos, ya empezó. De todo esto nos va a platicar en este momento Abel Yaakov. Abel, muchas gracias, qué bueno que estás aquí, es todo tuyo el micrófono. ¿Ya? Adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias de poder explicar lo que está pasando. Muy complicado y con muchas facetas y muchos cambios también. En el Medio Oriente, francamente, señores, es muy difícil predecir porque hay cambios todo el tiempo y hay cosas nuevas. Bueno, quiero hablar ahorita sobre los cambios que han pasado, digamos, el último año en el mundo y en el Medio Oriente y cómo esto impacta con Israel. Ese es el tema que voy a platicar. Ok. Brevemente, ok, Maurice, tengo una nota que quiero decir que si hay tiempo, al final, tengo dos temas que ahorita no quiero entrar en ellos, pero al final, si hay tiempo, con mucho gusto. Uno es, ¿qué pasa si Trump pierde en Estados Unidos? Para lo que estoy diciendo. Y la segunda cosa es un fórmula para cómo analizar de otra manera lo que voy a hablar. Bueno, los cambios geopolíticos. Quiero empezar con Israel y China y el Medio Oriente, Irán y también países que son importantes en este grupo. China, como no sé si ya saben o no, está bastante involucrada con Israel. El comercio entre Israel y China suma números redondos 20.000 millones de dólares, que para Israel es bien. Para China no es nada, es muy poquito. China ahorita administra el puerto de Haifa, en el norte de Tel Aviv, de Israel, y también el puerto de Ashdod. Esto es problemático para Israel porque, por ejemplo, en el puerto de Haifa, la Marina israelí del ejército, la Marina de Defensa de Israel, su casa es el puerto de Haifa. Entonces, hay, por ejemplo, submarinos allá y hay otros elementos de defensa en el puerto de Haifa. Y Estados Unidos, por ejemplo, tiene miedo, y le explicó esto a Israel ya muchas veces, que si China se implanta bien en Haifa y controla el puerto en diferentes facetas del puerto, esto, la Armada Americana, the Fifth Fleet, que muchas veces se para en Haifa, no va a entrar más a Haifa. O sea que cosas importantes de Estados Unidos se van a alejar de Haifa, a menos si Israel le quita a China esta administración. Y eventualmente Israel va a tener que decidir. Y hay otros rubros donde China está interesado. China, después de todo, tiene
muchísimo dinero para poder hacer donde quiere y cuánto quiere. Israel, la verdad, está buscando inversiones siempre. Entonces, Israel se va a tener que decidir un día, porque Estados Unidos está presionando minimizar la influencia de China en Israel. Israel va a tener que decidir entre Estados Unidos y China. Digo, yo creo que no muy lejano. Se va a tener que llegar a una conclusión bastante importante. También otro factor muy importante de cambios internacionales. Pues, eso es algo nuevo, perdón. Lo de China y Israel es algo bastante nuevo ahorita. También existe la potencia de Rusia, que es muy importante para Israel. Ahorita, en este momento, un poco indirecto, no directo. Hay relaciones cordiales entre Rusia y Israel, pero Rusia está muy involucrado, como sabemos, en Siria, en Irán, no, en Irán todavía no. Bueno, quiere entrar con Irán, en Libia y en Turquía. Rusia le vendió a Turquía los misiles S-400. Era un tema muy delicado con los americanos. Los americanos tenían visto de venderle a Turquía el avión F-35, del cual vamos a hablar ahorita mucho, en el arreglo nuevo con los Emiratos. Y al final, Turquía decidió ir con los rusos, con el S-400, y no con el F-35. Por lo tanto, Estados Unidos retiró el arreglo con Turquía del F-35. Hay un bloque bastante nuevo, importante geopolíticamente hablando, que es China, Irán, Turquía y Pakistán. Estos 4 países muy importantes que quieren hacer una frente en contra de países árabes, especialmente moderados, que están con el occidente. Y ese es otro cambio importante que está pasando ahorita. Obviamente, Irán, Turquía y Pakistán son países musulmanes y tienen sus intereses muy importantes en el Medio Oriente y también en otros países del mundo. Y eso impacta también Israel. Hay un país con quien hay también relaciones de Israel, es la India. Y la India está impactada directamente. Cualquier cosa que toca China y Pakistán impacta con India inmediatamente. Hay relaciones buenas entre Israel y la India, pero la India tiene todavía una política de los 50, en mi opinión, de no llegar a unos arreglos específicos, de quedar sobre el término medio en vez de concretar decisiones más claras. Y esto es problemático para Israel, porque la India tenía importantes relaciones con Irán. También tiene con China y con Turquía, obviamente. Con Pakistán es un problema muy grave para la India. Y digo, los ingleses dejaron la frontera entre la India y Pakistán, donde hasta hoy hay problemas. Aparte que existe el área de Kashmir. Kashmir es una área muy importante musulmana, básicamente, en la parte norte de la India, y eso impacta directamente con Pakistán. Aquí hay muchos conflictos. Y lo que pasa en relaciones internacionales de este tipo, si vemos países como sistemas, por un momento, hay veces que un cambio en un sistema impacta cambios en otros sistemas. Unos cambios en un país, en la relación de un país,
impacta en las relaciones de otros países también. Y aquí viene todo el asunto de la India con el Medio Oriente, con Israel, y obviamente Pakistán no es un amigo de Israel. Un día puede llegar a ser. Hemos visto también sorpresas últimamente. Pero ahorita como hay una competencia bastante fuerte entre Pakistán y Arabia Saudita, que toca directamente con relaciones con Israel, impacta en las relaciones de Israel con otros países, con el Medio Oriente y en general a este grupo de países de Irán, Pakistán, China y Turquía son muy importantes porque ellos están formando un axis, un acuerdo. Y Israel y la India especialmente tiene que empujar contra esta cosa porque lo que le toca a Pakistán y la India inmediatamente está muy interesada. A propósito también con China. Con China hay problemas entre la India y China. Entonces, y el cuarto cambio importante geopolítico, o sea, cambio de China con el Medio Oriente, Rusia con el Medio Oriente, Irán, Pakistán, Turquía y China también es muy importante. El cuarto que voy a mencionar en más detalle hoy es el nuevo axis, digamos, llamámoslo así, o el Golfo, los países del Golfo con Israel. Estoy hablando de los Emiratos, de Bahrein, y vienen otros países, Omán, seguramente viene Arabia Saudita, es un poco en una interrogación porque no sabemos que tienen muchas relaciones con Israel subterráneo, por debajo del agua. Hay muchas cosas que Israel y Arabia Saudita, que es el país seguramente más importante ahorita en el Medio Oriente, aparte de Turquía y Irán, en el Medio Oriente árabe, en el Medio Oriente árabe moderado, digamos, anti-iraní, que eso le interesa mucho a Israel, hay muchos problemas allá con Arabia Saudita. Por ejemplo, hay un conflicto que yo no sabía mucho de él, pero preparando para esta conferencia, no sabía que hay mucha competencia entre Arabia Saudita y Pakistán, quién va a ser el líder del mundo musulmán. También Turquía quiere jugar en este juego de ser el líder en un mundo musulmán. Entonces, hay muchos factores aquí que directamente o indirectamente sí impacta con Israel. Ese es el punto principal y la entrada de la plática. Ok, vamos ahorita al arreglo que llegaron los Emiratos con Israel. Y voy a hablar principalmente de los Emiratos, más que Bahrein, que es el segundo país con quien se hizo el arreglo, porque la verdad es casi lo mismo, nada más mucho menos importante para Israel y para el mundo árabe. Los Emiratos son mucho más importantes que Bahrein. Ok. Una pregunta que surge es, ¿por qué ahorita este arreglo entre un país netamente musulmán y Israel? Y aquí hay muchas explicaciones posibles, pero hay una cosa muy importante que se está rompiendo. ¿Cuál es este? Y esto habla mucho Netanyahu de este asunto. Para Netanyahu, para la derecha israelí, y no podemos hablar de arreglos de Israel con otros países sin tocar algo de la política interna de Israel. Para Netanyahu, él siempre quería empujar el punto de vista que se puede hacer relaciones con países del Medio Oriente árabes sin llegar a un arreglo con los palestinos. Eso es, para Netanyahu es el punto principal.
porque él no quiere platicar, él no quiere arreglar, él no quiere hacer nada con los palestinos. Entonces, ahorita esto se rompió esta idea de no poder hacer relaciones con países árabes sin arreglar el problema palestino. Y la verdad, Netanyahu en este caso sale bien. Aquí tienes un país que sí está formando relaciones importantes con Israel. También Bahrein, pero estamos hablando de los Emiratos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahorita? Hay varias razones. Y hay que hacer un poquito de historia de esto. Una razón es, por ejemplo, si queremos o no, la primavera árabe que hace en 2011 empezó a surgir y muchos líderes árabes en el Medio Oriente se dieron cuenta que tienen que darle a la población interna, doméstica, mucho más cosas que hasta ahorita. O sea, tienen que ayudar en educación, en salud, en economía, que hay que, especialmente para los centros urbanos y para estudiantes de universidades. En el Medio Oriente pasa algo muy importante. Hay muchos graduados de universidades salen y no encuentran trabajo. Entonces, es una presión muy importante que, la verdad, desde 2011 principalmente está empezando a tener presión sobre los gobiernos árabes en la región. Y esta es una causa porque ahorita, y otra cosa que es la presión de la población para mejorar el estándar de vida, de educación de la gente, es más importante que el problema de los palestinos e Israel. Eso es un punto muy importante aquí. Y ese es el punto que Netanyahu quiere enfatizar siempre, que para los países árabes y los líderes árabes en el Medio Oriente, el cálculo de siempre estar con los palestinos y siempre en favor de Palestina y en contra de Israel, eso está cambiando. En escalas de prioridades para muchos países árabes ahorita, Palestina baja de segundo o tercer nivel de importancia. Bien o mal es otra cosa que vamos a regresar a esto después. Pero ese es un hecho, un hecho. Ahorita, con el arreglo nuevo con los Emiratos, los palestinos querían tener una conferencia internacional de la Liga Árabe. La Liga Árabe, o sea, una liga de países árabes. Y Palestina o los palestinos tenían una postura que querían pasar en esta junta de la Liga Árabe. Y interesantemente, la Liga Árabe no le hizo caso. No pasó ninguna resolución de los palestinos, nada contra Israel. No mencionaron nada, no dijeron bravo a los Emiratos, pero tampoco le dijeron bravo a los palestinos. Entonces, esto es un cambio bastante profundo en el Medio Oriente. El cambio de la postura de los países árabes vis-a-vis el problema de los palestinos e Israel. Entonces, un cálculo muy importante, porque ahorita, porque ya la presión doméstica es muy fuerte. Otra razón muy importante, porque ahorita, que el cálculo de seguridad en el Medio Oriente para los países árabes ha cambiado. Han visto que Estados Unidos, que era el aliado más importante de los países árabes en el Medio Oriente, es menos confiable ahorita que antes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, había un jefe de Egipto, se llamaba Mubarak, estaba en el poder muchos años, y una revuelta de 2011 y después el año que sigue, derrotó a Mubarak. Y los líderes árabes vieron que Estados Unidos no hizo nada
para ayudarle a Mubarak. Un punto importante. Estados Unidos no hizo nada contra Siria. Después de todo, Siria hay una guerra civil muy cruel, muy fea, donde el ejército sirio está haciendo muchas cosas anti-humanidad, anti muchas cosas, y no sé exactamente, ya no me acuerdo de qué año, usaron gas para matar a mucha gente. También querían que Estados Unidos haga algo en eso, no hicieron nada. Otra cosa que está pasando ahorita, Irán atacó refinerías y barcos de Arabia Saudita, o si no fue Irán directamente, fueron los yemenitas del norte que lo hicieron. Aquí el punto es que los yemeníes reciben toda la ayuda de Irán. Los misiles y las armas que los yemenitas tienen ahorita, no yemenitas, yemenitas es gente de Israel. Las armas de los yemeníes es de Irán. Y Estados Unidos, algo muy importante, no hizo nada. La reacción de Estados Unidos contra dañar casi el 50% de la producción petrolera de Arabia Saudita, destruyeron esto con los misiles, no hicieron nada. Entonces, están viendo el país más importante que lo estaban apoyando, y la verdad tomó una postura muy neutral, no hizo nada, no reaccionó como siempre, normalmente hacía. Y otra cosa que ven que los americanos quieren, bueno, este presidente actual quiere retirar la mayoría de las fuerzas americanas del Medio Oriente. Estas cosas, la primavera árabe, el campo de seguridad que ya no es tan confiable en Estados Unidos, y hay uno más, las milicias iraníes. Hay muchas milicias iraníes, especialmente en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen. Estos son ejércitos subnacionales, no son del Estado. Milicias bien armados. Hezbollah es uno de ellos, por ejemplo, para que tengan una idea. Milicias apoyado por Irán. Las milicias están allá, están en Libia ahorita, están en Siria, están en Irak, están en Yemen. Y otra vez, la reacción del occidente, casi cero. Arabia Saudita está en guerra con los de Yemen, y francamente el ejército de Arabia Saudita no es muy bueno, no pueden contra ellos. Entonces, entre el miedo de Irán, entre el miedo de no tener un apoyo fuerte de Estados Unidos, les cambió la vista de seguridad, de asuntos de seguridad de ellos, y se voltearon hacia Israel. Muy interesante para Israel. O sea, al mismo tiempo que los americanos y el occidente en general no hizo nada en los diferentes ataques contra intereses árabes, Israel era bastante agresiva contra Irán. La única. Estoy hablando de bombardazos muy importantes en Líbano, en Siria y en Irak. ¿Y por qué son importantes? Porque estos fueron los 3 países de donde armas iraníes, a través básicamente de camiones, estaban transportando armas y otros materiales importantes para Hezbollah especialmente, y también para las milicias en Siria y en Líbano. Entonces, Israel estaba todo el tiempo bombardeando estos caravanas de camiones llenos de armas iraníes. Entonces, el único país que enseñó
el valor de poder combatir contra Irán en estos casos es Israel. Y esta postura israelí le dio a los Emiratos mucha más fuerza y mucha más confianza que pueden depender de un país pequeño, pero muy poderoso, y es Israel. Y creo que una razón más que sí es importante también, porque ahorita líderes árabes, especialmente el líder del Emirato, se está llegando a cuenta que el petróleo no les va a durar para siempre, que la riqueza que han tenido hasta ahorita del petróleo es bastante pasé. Ahorita el precio del petróleo bajó muchísimo, muchísimo, y ellos, francamente, ciertos países, bueno, el Emirato ha hecho cosas muy interesantes en cuestiones de energía alternativa, muy interesantes. Digo, hay que acordarse unos datos muy importantes. En el año 2000, sacar energía eléctrica solar costaba $350 por megawatt. Hoy cuesta entre 40 y $20 de paneles solares sacar la misma cantidad. Imagínense, de $350 costo a un costo de $40, vamos a decir, para sacar energía eléctrica de valor de 1 megawatt. O sea, el monopolio del petróleo se está disminuyendo drásticamente. Y los Emiratos, francamente, han hecho una maravilla con establecer paneles solares. Ahorita Israel es un país muy fuerte en paneles solares, muy fuerte en este ramo. En Israel casi todos los edificios digamos, de 1970 para acá tienen paneles solares, y muchas de las casas privadas también tienen paneles solares. O sea, ven un país como Israel, donde no tenían petróleo, tenían siempre que importarlo, está muy fuerte en el ramo de paneles solares, de energía solar. Entonces, son razones muy importantes que les convencieron al Emirato y al líder de los Emiratos que conviene ponerse en buenas relaciones con Israel, porque pueden recibir mucha ayuda, incluyendo en muchos ramos, incluyendo paneles solares. En el mes de junio de este año 2020, el que es embajador del Emirato en Estados Unidos escribió un editorial. Está hablando de junio de este año, hace 2 meses y medio. Escribió un editorial y el periódico más importante de Israel, Yediot Ahronot, en hebreo. Me imagino que se lo tradujeron, no sé, pero se publicó en hebreo, donde dice algo muy importante. Era un momento donde Netanyahu, el primer ministro de Israel, puso el julio 1, fecha para anexión del 30% de la franja occidental a Israel. Según Netanyahu, es lo que Trump le dio el permiso de hacer. Y una de las muchas pláticas que Kushner, el yerno de Trump, hizo a Israel, los dos líderes de la oposición de Netanyahu, Gantz y Ashkenazi, le dijeron a Kushner: nosotros no estamos de acuerdo con la anexión. Es muy importante este punto, porque van a ver que ahorita en el editorial del embajador emirati de Estados Unidos, escribió en el artículo una cosa muy importante. Tienes 2 opciones, no puedes tener las 2 opciones al mismo tiempo. O
anexión o normalización de relaciones. Eso le dio una puerta, una puerta abierta tanto a Kushner como a Israel y a Netanyahu en este caso, aunque no quiso, es cancelar la anexión por un tiempo. Muchos líderes hay veces que por no llegar a una conclusión concreta de un asunto delicado, pues ponen las cosas y no llegan a una conclusión concreta. Y esto es lo que está haciendo Netanyahu ahorita con la anexión. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hay hoy alrededor de 500,000 o más, quizás, ya, gente israelí que vive en los asentamientos, en la franja occidental, y ellos, se llama Gush Emunim, una parte de ellos se llama Gush Emunim, el bloque de creyentes de la parte occidental, lo que un día espero que se va a llamar Palestina, en la franja occidental. Y Netanyahu, para él es muy importante este bloque de votos para el Likud y para la derecha israelí. Él ahorita, ellos, los que querían anexar el 30% de los territorios, están muy molestos ahorita con Netanyahu, muy enojados con él, porque los traicionó, es lo que ellos sienten. Entonces, Netanyahu, francamente, sí aprovechó la oportunidad que el líder del Emirato les avisó. Si están preparados no anexar ahorita, van a tener relaciones normales con nosotros. Y eso es lo que abrió la puerta para todo este asunto de las reglas, de las relaciones nuevas entre países árabes del Medio Oriente e Israel. O sea, normalizar relaciones era muy importante para el jefe, para el sheikh, líder de los Emiratos. Y parece que es bastante aceptado en su país esta postura de él. Hay que entender en los Emiratos, igual como en Bahrein, cuando hablamos de la población, estamos hablando en los Emiratos, que son hechos de 7 diferentes subemiratos, es una confederación, viven alrededor de entre 9 y 9,5 millones de habitantes, de cuales nada más menos de 1 millón a ciudadanos emiratos. Son árabes del Emirato. Todos los demás son inmigrantes de trabajo, como les llaman, braceros, digamos, para nosotros en México, como braceros, ¿no? Gente que viene a trabajar, porque los Emiratos se dieron cuenta que con todo el dinero, en vez de tener el dinero en el banco, hacerse ricos los banqueros del extranjero, mejor hagan cosas en su país. Y se dedican, la verdad, a hacer muchas cosas, incluyendo campos grandes de solar, de energía solar, y muchas otras cosas. Ustedes han visto muchas veces fotos de Abu Dhabi, de edificios enormes, de oficinas, de skyscrapers, rascacielos que hay en estos países. Tomando en cuenta que el petróleo hasta ahorita era el fuente más importante de la riqueza. Ahorita se está cambiando un poco ya. Yo creo que hoy en día entre 25 y 30% del capital que el gobierno del Emirato tiene hoy en día ya viene de cosas no de petróleo, de cosas financieras, de turismo, etc. Entonces, estos son factores muy importantes que estamos viendo por primera vez. ¿En qué rubros se van a hacer las relaciones entre Israel y los Emiratos? Pues para mencionar nada más unos pocos.
Inseguridad, muy importante, muy importante. Y en inteligencia, también sumamente importante. En agricultura, después de todo, son desiertos. Y ven en Israel que el clima no es tan diferente, un poco menos caluroso, pero no tan diferente como de ellos. Y la agricultura en Israel es muy importante. La cuestión del agua, desalinización, Israel es muy pionero en esto. En turismo, en salud. Por ejemplo, ya había, a propósito, se me olvidó decirlo, que ya antes del arreglo que se estaba firmando, que ya se firmó en la Casa Blanca, habían más de 200 compañías israelíes trabajando en los Emiratos. Así que es muy importante, o sea, no quiero quitarle a Netanyahu nada, pero sí es importante de entender que ya habían muchas relaciones económicas, tecnológicas de Israel con los Emiratos. Más de 200 compañías para Israel no es poco, ya habían. Entonces, es algo muy importante, muy importante. Entonces, en salud ya un arreglo para trabajar sobre el virus de la corona entre el Emirato y Israel. Digo, Israel la verdad es bastante avanzada en todas estas áreas. Unas cosas interesantes que surgen, y lo que dije antes, de unos factores en un país pueden afectar otros factores de otros países del área. Parece que los Emiratos quieren construir no tubo, ¿cómo se llama? Para petróleo. Se me va la palabra ahorita. Tubos. ¿Yacimientos? No. Transportar Plataformas. plataformas, pipas enormes para mover petróleo de los Emiratos hacia Ashdod o Haifa y de allá a Europa. Muy interesante, o sea, ¿qué impacto tiene esto? Pues inmediatamente, ¿sabes quién brincó de esta idea? Una idea, ¿quién pudo haber brincado? Arabia Saudita. No. Egipto. A ver, dijo, no, espérame un momento. Si vas a hacer esto, ¿qué va a pasar con el canal de Suez? Donde pasa la mayoría del transporte petrolero del Medio Oriente hacia Europa y al mundo grande. Un ejemplo donde una cosa causa impacto sobre otra cosa que quizás en el primer momento no tiene mucho que ver, pero piénsalo, para Egipto eso es muy importante. Israel tiene muy buenas relaciones con Egipto gobierno, no con Egipto el pueblo. Con Egipto gobierno tiene muy buenas relaciones. Entonces, ese es un ejemplo donde una cosa impacta otra cosa inmediatamente. Y hay que pensar en esto, hay que cuidarse, porque Egipto es muy importante también. Además, es un ejemplo ahorita también en arreglos de seguridad que van a haber entre Israel y el Emirato. Ya vimos un ejemplo de algo muy interesante. El Emirato mandó aviones a Creta. Creta, la isla sur de Grecia, ¿no? Mandó aviones a Creta para apoyar a Grecia, a Chipre, en contra de Turquía. O sea, ahorita hay una cosa muy importante que está pasando entre Turquía y toda la parte occidental del Medio Oriente sobre campos de áreas de gas y de otros minerales en el Mediterráneo. Y hay mucho conflicto ahorita allá. No sé qué va a pasar allá, pero vamos a hablar de esto en un momento más. Entonces, como un ejemplo de una cosa impacta otra cosa, aviones del Emirato
apoyaron a Grecia y a Chipre, y en este caso muy contra Turquía. Pregunta, ¿dónde está Israel en este conflicto? Y la verdad, por el momento, Israel está apoyando más a Grecia y Chipre que a Turquía. Pero yo no sé, esto puede quizás llevar a otras cosas más importantes en el futuro. O sea, por el momento, eso es lo que está pasando. Bueno, uno de los factores más importantes en el arreglo entre los Emiratos e Israel es el compromiso que tiene Estados Unidos con los Emiratos de venderles el F-35. El F-35 es el avión más avanzado en el mundo. Es posible que China y Rusia también tienen algo similar. Una de las cosas, parece que son muy fuertes estos aviones en defender contra ataques aéreos y otros ataques adentro de la computadora del F-35. Es una de las cosas grandes que tiene este F-35. Ok. Esto causó en Israel un escándalo grande cuando salió la noticia que los Emiratos tienen el compromiso de Estados Unidos de poder comprar F-35. ¿Por qué? Los Emiratos ya tenían años en pedirle a Estados Unidos de venderles el F-35. No lo hicieron hasta ahorita. Y la pregunta es, ¿por qué tan importante este asunto? Pues es muy importante porque hay un arreglo desde, no me acuerdo de qué año, pero ya tiene muchos años, los 80 creo, del Congreso americano, que Israel siempre tiene que tener ventaja cualitativa militar en el Medio Oriente contra todos sus enemigos. Ventaja cualitativa militar, o sea, para que tengan siempre lo último en armas y lo más sofisticado, y también en entrenamiento, o sea, que los pilotos sean entrenados, o sea, para poder hacer las cosas que ningún otro país puede hacer en el Medio Oriente, hablando de los árabes. Y es un compromiso que tiene Estados Unidos. Okay. Cuando salió este asunto al noticiero, la primera cosa que dijo Netanyahu, yo no arreglé esto. Nadie en Israel le cree. Nadie en Israel le cree. La verdad, Netanyahu ha perdido credibilidad en muchas cosas, incluyendo en este asunto. Es tan importante este asunto que Gantz, el jefe del ejército israelí, el jefe de defensa israelí, y que era el jefe del ejército, y que era el líder de la oposición de Netanyahu, hasta que se juntó con Netanyahu, él ahorita está en Washington, hablando con el secretario de Defensa de Israel para arreglar este asunto del F-35. Me imagino otras cosas. Yo no sé el precio que Israel va a pedir para permitir que Estados Unidos le vende a los Emiratos el F-35. No sé qué van a pedir, pero van a pedir cosas pesadas. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Les dije que eso hizo un escándalo políticamente, internamente en Israel. Hizo un escándalo en cuestiones estratégicas para Israel, porque tienen miedo que van a perder QME, los iniciales en inglés. Qualitative Military Edge, una ventaja cualitativa de militares que Israel va a tener y que Estados Unidos va a cuidar esta ventaja que Israel va a tener. Entonces, esto es algo que es a raíz del arreglo nuevo entre los Emiratos y Israel. Y francamente es un asunto muy delicado esto, muy delicado. Ok. Hay varios asuntos, porque esto es muy peligroso. El QME
que es muy peligroso. Otra vez, QME, Qualitative Military Edge, ventaja cualitativa militar. Hay varios issues, varios asuntos que surgen a raíz de esto. Uno, ¿qué tan seguro pensamos que son los gobiernos de los países árabes del Medio Oriente? O sea, es posible que tú le vendes a los Emiratos el F-35, ya en golpe de Estado. Ya no está el líder con quien hiciste todos los arreglos y todas las ventajas. ¿Qué pasa al QME si llegan un líder que no está de acuerdo, con el arreglo con Israel, que es anti-Israel, etcétera, etcétera? Esa es una posibilidad y un peligro. Voy a mencionar algo sobre la composición. Ya dije de la composición del pueblo de los Emiratos. En Bahrein es todavía más pronunciado, más problemático. Pero en los Emiratos les dije que hay números redondos, 9,5 millones de habitantes, de cuales 1 millón son ciudadanos. Todos los demás, entre hindús y de Bangladesh, y de Pakistán, y de Egipto, y de todo el mundo, gente que viene a trabajar allá. Entonces, es delicado el balance político interno. Imagínense, 90% son extranjeros, 10% o alrededor de 10% son locales. No tiene que venir algo muy fuerte para que haya una revuelta o unos problemas con el casi 85%, digamos, de la población que no es local, que no es nacionalista y puede causar problemas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasa si hay un golpe de Estado? ¿Qué garantías tenemos, hablando de Israel, con el QME? Otra posibilidad existe, que el Emirato va a compartir información con aliados de estas cosas. Entonces, es otra cosa que puede pasar. Una tercera cosa que puede pasar, y me imagino que va a pasar. Otros países van a pedir a Estados Unidos poder comprar el F-35. O sea, si el Emirato lo tiene, ¿por qué Arabia Saudita no? También tiene el dinero de comprarlo. Entonces, ¿dónde llegas en venderle a varios países las armas más avanzadas que tú tienes? Hay cosas quizás que se puede hacer aquí, que se puede minimizar quizás el peligro de QME. Y uno de ellos es, como dije antes, parte de la parte de la computación del avión, es como fuerzas importantes de defensa contra otros aviones y también otros instrumentos. Se puede quizás cambiar un poquito estas cosas. Israel hoy día tiene, apenas en 2016, Estados Unidos le vendió a Israel, o le regaló, no sé cuál de los. Es mucho dinero el F-35. Mucho dinero. Entonces, ya lo tienen desde 2016. Hoy tienen 24 de los F-35. Creo que Israel finalmente pidió 50. Porque ya Israel ya tiene la mitad de ellos. El piloto israelí es el único piloto del mundo, más que americanos, que ya manejó el F-35 en combate. El único. Entonces, Israel es como un lanza, ¿cómo se dice? Laboratorio Un lanza de pruebas. de pruebas. Laboratorio de pruebas militar. Que ya pilotos israelíes ya los tienen. Y los pilotos americanos ahorita vienen a Israel a entrenarse con los pilotos israelíes. Nada más porque tengan una idea,
qué tipo de intercambio hay aquí y cuál es el peligro que Israel siente, o unas gentes de Israel del QMI, el peligro de esto. O sea, y finalmente lo más importante que puede pasar es Irán puede pedirle a China y a Rusia también algo similar, si no exactamente lo mismo, algo similar. O sea, una vez que el enemigo tiene armas que tú no tienes, obviamente esto es una presión para todo el campo estratégico del año. Es muy importante esto. Bueno, ok. Es parte importante del arreglo nuevo entre los Emiratos y Israel. No sé qué va a pasar al final. O sea, hay todavía, puede ser que el Congreso americano, depende mucho qué pasa con la elección en noviembre, va a decidir, no le vendemos a un país árabe el F-35 ahorita. Puede ser. Es una posibilidad. Bueno, ahorita quiero hablar más sobre el impacto de todo este arreglo con los Emiratos y los diferentes vecinos de Israel alrededor. Eso es parte muy importante entender cómo está pasando la cosa. Voy a hablar básicamente de Turquía, de Egipto, de Somalia, interesantemente, Djibouti, algo de Líbano, algo de Siria y de Qatar. Muy importante. Después Israel tiene que vivir, a pesar de llegar a un arreglo con los países suní del Medio Oriente, tiene que seguir viviendo allá con otros países también, que no necesariamente están de acuerdo. Turquía. Turquía es un caso muy interesante con Israel. Desde 1949, hasta que llegó Erdogan, había muy buenas relaciones entre Turquía e Israel. Relaciones militares, relaciones de seguridad, relaciones de turismo, ni hablar. Yo viajé de Israel a Turquía a un viaje, era precioso y barato. De Israel a Turquía era muy barato y la verdad estuvo precioso. Entonces, muchos israelíes, Turquía era el destino número 1 de los israelíes cuando salían de Israel a visitar el mundo. También es muy cerca, era más barato. Y también la aerolínea turca dio unos preciazos. Esto ha cambiado desde que llegó Erdogan al poder en Turquía. Erdogan tiene unas pretensiones de tratar de recuperar la grandeza de los turcos a través de una foto que él tiene de los otomanes. Y esta foto por él es muy clara y muy fuerte. Todo lo que él hace ahorita es muy parte de su imagen, de su pensamiento islámico otomano. Es lo que él busca ahorita. Espero que nunca llegue a esto, pero eso es parte de lo que él está abogando por eso y está trabajando sobre esto. Vemos Turquía bastante agresivo. Ustedes saben que Turquía mandó soldados y armas a Libia. Ustedes saben que había una invasión turca a Chipre hace como 45 o 50 años. ¿Ok? O sea, hay una parte de Chipre que nada más Turquía reconoce en el mundo y se llama algo, la verdad ya no me acuerdo qué nombre tiene, pero es una conquista de Turquía de la parte norte de Chipre. Hay una historia aquí vieja de Grecia y los alrededores con Turquía, muy larga de enemigos muy, muy fuertes a través de muchos años. Bueno, Turquía quiere ser campeón de los palestinos. Turquía permite que Hamas tenga oficinas en Ankara.
Turquía es muy amiga ahorita con Irán, aunque a la larga yo creo que van a ser competidores, Turquía con Irán, pero ahorita son buenas relaciones. Rusia ni hablar, como dije, ellos compraron ahorita el S-400, que fue como una cachetada a los americanos. Entonces, Turquía tiene relaciones muy importantes con Israel de muchos años. Ahorita son mucho más ásperas. Retóricamente, Erdogan dice muy cosas feas sobre Israel, de los palestinos, que el arreglo ahorita con los Emiratos es como un cuchillo en la espalda de la nación árabe. No estoy seguro qué es la nación árabe, pero existe esta frase, es muy importante para Erdogan. Y es parte ahorita del entorno que existe, y el peligro más grande ahorita que yo veo con Turquía es el conflicto con Grecia, con Chipre, con otros países en el Mediterráneo, en la parte oriental del Mediterráneo, por recursos. Turquía tiene muchos problemas ahorita económicos. Es un país fuerte, tiene 80 millones de habitantes. Pues Israel tiene 9 y pico millones, nada más en comparación, 10 a 1 o más, ¿sí? 10 a 1. Sin embargo, hay un cuento una vez, cuando estaba todavía Ben-Gurion, primer ministro de Israel, él fue quien empezó relaciones con Turquía en aquel entonces. Hay un cuento, digo, es una anécdota, que hay un vuelo de Israel, en este caso, hacia Europa, y llega una notificación al aeropuerto de Turquía diciendo, eso es, tenemos problemas técnicos, dame un permiso de aterrizar. Llega el avión, ¿y quién sale del avión? Ben-Gurion, Golda Meir y el jefe del ejército israelí. O sea, era una cosa arreglada, obviamente, visitando al jefe de Turquía en aquel entonces, creo que era Menedres, algo así, Menedres. Estoy hablando de los 70s. O sea, Ben-Gurion con Golda, con el jefe del ejército, no sé quién era, de verdad no me acuerdo quién era el jefe del ejército. O sea, es una anécdota de parte de la historia de Israel. No estaba Dayan, ¿qué puesto tenía? Entonces, no, creo que era de defensa, ya después de la guerra de 6 días. Esto es en los 70s. Entonces, la verdad, ya no me acuerdo quién fue. No creo que era él. Bueno, puede ser. Eso no importa. Vamos, es una foto. ¿Piensa en Rabin o en Dayan? Cualquiera de los dos. Ok, bien. Otro país muy importante en el área es Qatar. Es uno de los Emiratos. Es el dueño de Al Jazeera. Si todos sabemos que es Al Jazeera. Qatar, si quiere pensar como Turquía un poco, como líder del bloque islámico o bloque árabe en el Medio Oriente, tiene estas pretensiones. Qatar es muy importante para Israel, porque Qatar es el intermediario entre Israel y Hamas en Gaza. No sé si saben esto, pero hay un arreglo a través de Israel que Qatar le da mucho dinero cada mes a Hamas. La última vez, 30 millones de dólares, cash. Y ellos lo distribuyen allá para no sé, para lo que ellos usan ese dinero. Imagino la mitad para ellos y la mitad para el pueblo, algo por el estilo, o quizás menos. No lo sé. Esto no hay información sobre esto. Pero es el intermediario y obviamente mucha relación con Israel para poder hacerlo físicamente. Llevan efectivo a casa. Se lo dan allá a los líderes de Hamas. Entonces, Qatar es muy importante. La verdad le quitó a Turquía un poco de ser la frente más importante pro-Palestina.
Entonces, eso le quita un poco a Turquía, pero es una cosa que existe y que hay que entender en las relaciones Turquía-Qatar también. Esto. Líbano, muy importante Líbano como una cosa aparte. Líbano no mencionó nada de esto, del arreglo con el Emirato, pero hay un arreglo ahorita, hay un conflicto entre Israel y Líbano, no hablo de Hezbollah, no voy a hablar de esto, de Líbano e Israel sobre unas líneas en el mar, a quién le pertenecen ciertas áreas del mar cerca de Israel y de Líbano. Y están negociando. Líbano, líderes libaneses con Israel están negociando sobre unas líneas en el mar. Entonces, también es importante entender esto. En Israel siempre había una frase muy famosa que decía, un día si hay paz, Líbano va a ser el segundo país. No el primero, el segundo. Por razones de debilidad, pero por razones emotivas, Líbano está menos problemático con Israel, digamos, que Siria, mucho menos. Bueno, okay, Siria. Siria, obviamente, los líderes de Siria dijeron muchas cosas anti el arreglo con los Emiratos entre Israel. Lo ven como un puñal en la espalda, ¿no? Un cuchillo en la espalda. Bueno, Egipto y Jordania son los dos que quiero mencionar ahorita. Los dos no dijeron nada sobre el arreglo público que salió. ¿Por qué? Porque los dos reciben mucho dinero del Emirato. El Emirato apoya mucho a Egipto económicamente y a Jordania también. Entonces, de donde comes, no vas a hacer cosas feas. Entonces, no dijeron nada. Ahorita mencioné Somalia y Djibouti. ¿Por qué son importantes? Están en el Cuerno de África. Ahí tiene Turquía una base militar. Y también está muy cerca el estrecho entre Yemen y el Cuerno de África. ¿Cómo pasa? Digo, es el Mar Rojo. Entonces, los dos son países musulmanes. Y obviamente son parte del mundo musulmán. Sin embargo, no dijeron nada. Callados. O sea, hay ideas que ellos, uno de los dos o los dos, eventualmente van a ser parte del bloque moderado del Medio Oriente, el bloque moderado en el Medio Oriente. Y también se está hablando de Marruecos. El rey de Marruecos es muy amigable con líderes israelíes de hace mucho. Puede ser Marruecos. Argelia, no. Argelia es bastante anti. Y finalmente Sudán. En estos momentos, no sé si ya pasó, el líder de Sudán viajó a el Emirato para platicar con ellos, porque están muy jodidos ahorita Sudán. Hay unas inundaciones del Nilo enormes. Hay como 150,000 habitaciones afectadas. Y es un país muy pobre. Lo que Sudán busca, Sudán está en una lista negra de Estados Unidos de país terrorista. Por razones porque allá habían terrorismo, también por lo que pasó en la guerra entre Sudán y Sudán del Sur. Muchos problemas allá. Total. Hay gente que dice, para llegar a Washington hay que pasar por Jerusalén. Y tiene una verdad, tiene una cierta verdad. Por la relación estrecha entre Estados Unidos e Israel, si quieres quedarte bien con Estados Unidos, quédate bien también con Israel, como un adendum. Entonces, Sudán es un posible aliado también, firmar un tratado de paz con Israel. Entonces, estos países de alrededor son muy importantes. Irak, ni hablar, muy en contra. ¿Cómo voy con el tiempo? Vamos bien. Si quieres, Todavía, o sea, podríamos, si quieres, en 4 minutos, ¿te quedan bien? wow, no sé. O necesitas un Bueno, poquito ahorita más. quiero hablar
de la reacción de los palestinos. Sí, sí, adelante, adelante. Muy, muy importante. Digo, para mí es el más importante de todos allá, de todos estos países. La reacción de los palestinos de lo que pasó entre Israel y Bahrein y los Emiratos. Hay un académico palestino que para mí es muy importante, se apellida Nusseibeh. Nusseibeh es una reconocida autoridad palestina, académico, vive en Jerusalén del Este, y él dijo unas cosas que son muy importantes. Lo tengo en inglés, pero lo voy a decir esto en español ahorita. Básicamente, él dijo a los palestinos, oye, bájense de aquí arriba y pónganse en la tierra. Quiero mencionar que él era parte de las negociaciones de Oslo con la delegación palestina, con Israel, en arreglos de Oslo. O sea, una persona importante en el mundo palestino-israelí. Y él les dice a los palestinos, bájanse un poco de siempre no. Hay que utilizar las cosas, hay que entender que son realidades nuevas y tienen que cambiar un poco de su postura. Yo creo que el problema israelí-palestina no se va a cambiar hasta que se cambien los líderes de los palestinos. Abbas ya tiene 84 años, muy grande. Netanyahu tiene 70 años, también básicamente no es joven. Ya estuvo en el poder 12 años seguidos y 15 años en total. Muchos años para Israel, muchísimos años. Yo creo que no va a haber ningún cambio, a menos si cambiamos la dinámica con los líderes de los dos grupos, de los palestinos y de Israel. Yo creo que quizás la única manera, el único punto más importante en el conflicto, y tomando un poco la idea de Nusseibeh, el palestino académico, tomando un poco su idea, su postura, que la única manera de cambiar, aparte del liderazgo, es, en mi opinión, que los palestinos empiezan a abogar por que regresan los refugiados palestinos a un país palestino, a un Estado palestino. No hay manera que Israel pueda aceptar el regreso de refugiados. Digamos, obviamente hay ahorita no es un debate muy profundo, porque en 48 había alrededor de 750,000 refugiados palestinos. Hoy hay más de 5 millones. Es el único lugar donde bisnietos son parte de los refugiados que la ONU apoya hasta hoy. Porque en ningún otro país pasa esto. Pero, pues, para mí, de todos los puntos que Israel y Palestina tienen, donde tienen que negociar, fronteras, Jerusalén, hasta esto, fronteras, Jerusalén, reconocer sentimientos muy profundos de los palestinos de la Nakba, hablando de la Nakba, que es la revancha contra la independencia de Israel, ¿no? Todo este bollo. Después de todo, había países árabes en 48 que participaron en la guerra contra Israel. Hay una memoria muy fea desde el punto de vista palestino. Entonces, de puntos primordiales, fronteras, refugiados, etc., el más difícil es de refugiados. Porque Israel si acepta, no puede aceptar refugiados, digamos que acepta 500,000 de los 750 originales, que ya no viven, la mayoría ya están muertos, ya no viven. Yo tengo 81 años y nací en Israel, bueno, en Palestina, mejor dicho. Entonces,
no es factible que aceptan el regreso de refugiados. Entonces, yo creo que si Palestina, si los palestinos, con un líder nuevo, más abierto, más joven, puede aceptar no el regreso de los refugiados, entonces, entonces Israel al mismo tiempo acepta ayudar a formar un Estado palestino viable y más o menos estable, como hicieron los líderes israelíes antes, por ejemplo, Ehud Barak y Ehud Olmert. Ehud Barak en 2001, Ehud Olmert en 2008, los dos ofrecieron cerca de 95% del terreno de la franja occidental, cerca del 95%, y el otro 5% estaban preparados a negociar con otras áreas. O sea, una vez que los palestinos quitan el renglón de los refugiados, se puede hablar sobre fronteras, hasta sobre Jerusalén y otras cosas. Y esto es, para mí, la única manera que un día podemos llegar a un arreglo. Y quiero terminar con esto. Para mí, van a haber más países árabes que van a formar paz con Israel, van a firmar paz con Israel. Van a haber varios. Trump presume que van a ser 6, 8, digo no sé cuántos. A él le gusta presumir. Pero la cosa es que si no se arregla el problema con los palestinos, para mi punto de vista, Israel no va a tener seguridad y democracia y una nefesh, ¿cómo se dice nefesh? Un espíritu, una alma calmada hasta que no se arregla el problema con los palestinos. Con eso quiero terminar esta plática ahorita. A menos si hay tiempo, podemos hablar de lo que mencioné antes, qué impacto puede tener pérdida de elecciones de Trump y qué fórmulas existen para el futuro también que se pueda llegar entre países árabes y Israel. Adelante. Abel, ¿quieres dejar lo de las elecciones en Estados Unidos para una segunda parte? O porque nos quedan 15 minutos para preguntas y un poquito menos de 15 minutos para preguntas y comentarios. Bueno, ¿Quieres que pasemos a preguntas y comentarios o quieres acabar el tiempo? Yo, la verdad, me gustaría unas preguntas, pero si no, tengo que decir sobre si Trump pierde. Bueno, ¿puedes decirnos eso en 3 minutos sobre Trump? Okay. Bueno, es que hay líderes de países árabes que están muy con Trump, que quieren a Trump, incluyendo la derecha israelí. La derecha israelí, yo creo que Netanyahu es el líder político más, hay una expresión en Yiddish que se llama Tucheslecker. Es el que bueno, no, sí necesito traducir esto, a Tucheslecker. Netanyahu es el Tucheslecker más grande de Netanyahu, en este sentido. Entonces, obviamente, si Trump pierde elecciones, impacta directamente con Netanyahu, impacta directamente con Sisi en Egipto. A propósito, no mencioné que hoy día hay una poquito revuelta a manifestaciones en contra de Sisi en Egipto. Hay varias ciudades de Egipto que están bajo, cada noche, ahorita ya creo que es el cuarto día, bajo manifestaciones en contra del gobierno y contra la pobreza. Bueno, esto obviamente tiene un poquito de eco con 2011. O sea, hay que cuidarlo y hay que ver cómo pasan las cosas. Sisi y Netanyahu se llevan muy bien. No sé si Netanyahu y Trump, digo con Trump,
no sé si Trump dijo, he's my favorite dictator, o de Sisi o de Erdogan, no sé cuál de los dos lo dijo, pero es importante. Digo, a Qatar creo que no, a Jordania y a Egipto es importante que no pierde Trump. A Turquía, pues Erdogan hizo mucho amigo con Trump. Son muy amigos. A pesar de todas las groserías que Erdogan le hace a Estados Unidos, comprando armas soviéticos, armas rusos y cosas similares. Pero él, obviamente, él ve el arreglo con los Emiratos muy mal. Qatar lo ve muy mal. Irak lo ve muy mal. O sea, la mayoría ahorita, Arabia Saudita no ha dicho nada. Lo único que ha dicho Arabia Saudita sigue con el punto de vista que primero hay que arreglar el asunto con los palestinos. Cuando se arregla Palestinas, no hay problema con ningún. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo Árabe de Arabia Saudita del año 2002 o 2003, algo así, 2002, que dice, los países árabes estamos de acuerdo en crear relaciones positivas con Israel, siempre y cuando el ejército israelí se retira de los territorios y guarda las fronteras antes de 1967. Esa es una fórmula que existe. Para mí, eso ya pasé, no es muy relevante. Sin embargo, ellos todavía, como ellos quieren ser líderes del mundo islámico, no nada más árabe, islámico, tienen que cuidarse. ¿Ok? Perdón. Hay países musulmanes como Indonesia, como Malasia, no han dicho nada sobre esto. No hay gritado mucho. Los más que han gritado es Palestina, digo, los palestinos, Siria, Irak, Pakistán. Los rusos y los chinos dijeron que no está bien lo que están haciendo, pero Rusia dijo, yo me pongo a negociar entre países árabes e Israel. Rusia lo dijo. O sea, Putin lo dijo. Entonces, si Trump pierde, hay un bloque de países que van a estar molestos. Hay otros países que le va a quedar muy bien con Biden. A mí me va a quedar muy mal si Trump gana. Porque creo que, para mí, hasta digo, puedo hacer un argumento que es malo para Israel. Pero como yo no soy miembro de la derecha israelí en este sentido, para la derecha israelí no hay otro. Y francamente Trump es muy popular en Israel. Obama era mucho menos popular en Israel. Porque yo creo que el pueblo, el israelí, no sabía qué hizo Obama, pero esto es otro asunto. Ok. Había otro tema que se me viene a la cabeza, un poco teórico, entre dos maneras de ver la paz entre Israel y los países árabes. Uno es una fórmula muy sencilla. Paz por tierra y paz por paz. Digamos que hay dos círculos aquí muy importantes. El círculo inmediato, los países árabes que tocan Israel, con quien tenían guerras, o sea, Egipto, Jordania, Siria, okay, básicamente esos tres, que la única manera de hacer una paz con ellos era a cambio de algo concreto. Con Sadat era regresar el Sinai y retirar el ejército israelí a la frontera israelí. Digo, después de todo, en 73, el ejército israelí podía haber llegado a Cairo. Yo digo, gracias a Dios, no llegó, porque hace un ejército de 150,000 soldados con 20 millones de habitantes. Pero es otro asunto. Entonces, paz por tierra era con Egipto
Con Jordania no era tierra tanto, pero era un arreglo que los jordanos tengan la autoridad sobre los lugares religiosos islámicos, y Israel le dio mucha agua, transportó mucha agua a Jordania a cambio del tratado de paz con Jordania. Hay otra manera de hacer paz, lo que vimos ahorita, es paz por paz sin ciertos costos. O sea, el costo de tierra, con Jordania fue más leve, con Egipto fue fuerte. Regrésame todo lo que es mío y sabes del ejército también, y arreglamos la paz. La verdad, entre Begin y Sadat, para mí era una foto preciosa de las relaciones entre los dos. Qué bueno los dos hicieron lo que hicieron. Y interesante, tomó dos personas extremistas de un lado, no doves, no palomas, tanto Begin como Sadat. Es como Nixon cuando se fue a China. Era un halcón que quería arreglarse con China, no una paloma. Es parte de la dinámica internacional que existe. Entonces, el arreglo que ahorita hay entre los Emiratos y Bahrein ahorita con Israel es una paz a cambio de cosas más baratas para Israel, a pesar del F-35, a pesar de esto. Pero es una fórmula que decir paz por el bien de todo el pueblo de los dos países. Con eso quiero terminar. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos. Yo creo que tiempo para un par de preguntas. No sé si me parece que Robero levantó la mano. ¿Estoy bien, Sami? Sí. Ajá. Y Rubén Sachs está aquí. Sami, te escuchamos. ¿Te escucha? Sí. Adelante, Ok. Abel, yo te quiero preguntarte una cosa. Bueno, son dos. Una, si pierde Trump, ¿qué posibilidades hay que la izquierda americana siga con los acuerdos que hizo Obama? Con Irán. Con Irak, sí, es uno. Con Irán. Y dos, sí, con Irán. Con Irán, es uno. Y dos, ¿por qué falló Ehud Barak con los palestinos y les dio todo lo que querían? ¿Por qué qué? Falló. Bueno. Y les dio todo. Nada. Ya, ok. Arafat no estaba... ¿Sabes qué? Yo soy de la opinión que los líderes árabes hasta ahorita y los líderes palestinos todavía tienen miedo, los van a matar en Palestina si arreglan ahorita un arreglo de paz con Israel. Tienen miedo. Pueden tener muchas otras razones históricas que se pueden mencionar, pero bottom line, como se dice, tajles sobre la mesa, tienen miedo que los van a matar. Lo que le pasó a Sadat, lo que le pasó a Rabin. A los dos mataron por ser palomas con Israel. ¿Y qué pasa con, si pierde Trump, qué pasa con la política de la izquierda en Israel? Bueno, la historia israelí desgraciadamente está destrozada ahorita, porque la verdad... No, la política americana. Perdón. La política, bueno, para mí no es la izquierda. Los demócratas, la mayoría, no son izquierdistas. Si de izquierda piensas en el viejo que perdió, que ya no corre, ¿cómo se llama? El Javier Kibuznik. Sí, Sanders. Sanders, sí. Sí. Sanders, pero, O sea, pero ahí está. La mayoría de los demócratas americanos quieren mucho a Israel, le van a seguir apoyando, lo van a seguir apoyando. Obama Biden es muy amigo de Israel de hace muchos años,
como vicepresidente era muy amigo, a pesar que era vicepresidente de Obama, ¿ok? Era muy amigo de Israel. ¿Y qué va a pasar con el tratado con Irán? Bueno, es posible que Biden, es posible, digo, que Biden va a querer renovar el tratado con Irán. Quizás bajo otras circunstancias hoy día, porque ya vimos ciertas cosas, nosotros que somos más del centro izquierda, que yo soy de parte de esto, yo creo que el tratado que hizo Obama no era tan negativo como gente como tú piensan. Después de todo, yo creo que pospusieron que Irán tenga bomba atómica por lo menos 20 años. Digo, no, perdón, hoy son 10 años. Para 2020, para 2030 era el asunto. No era tan mal. Ahorita, la verdad, estoy muy preocupado. Trump ahorita salió muy feo en tratar de pasar en la ONU una cosa que se llama kickback, tratar de regresar, tratar de poner sanciones sobre Irán. Él quiere sanciones militares. En el Consejo de Seguridad de 15 socios, 2 votaron contra Trump y la República Dominicana. Dame un país importante que está de acuerdo con él, ninguno. Bueno, no dices que por qué conmigo, si yo soy de izquierda. Rubén Sagui va a hacer un comentario o pregunta. Gracias, Samuel. Nomás pregúntale que yo soy de izquierda. Entonces, gracias, Samuel. Rubén Sagui, te escuchamos 1 minuto para hacer un comentario o pregunta, Rubén. No, yo no tengo ninguna observación. Dele a Sami que pregunte su pregunta. Hola. Ok, pero... No, pero quería ver tu punto. Yo quería oír el punto de vista de Rubén. Yo quería que Rubén sí haga una pregunta o un comentario. Yo también. Jacobo, Julieta, cualquiera de los dos, quien quiere preguntar. Mira, Va a ser la última que vamos a tener antes de despedir A ver. Yo quería hacer una pregunta. Pero, Todo lo que dice es muy interesante, pero yo tengo dos preocupaciones. Pregunta. Por lo mismo que tú dijiste ahorita. A ver, habla directamente, no oigo bien. Ok, número 1. Si Trump pierde, el trabajo que se ha hecho ahorita avanzando para conseguir la paz de Israel con los otros países, lo más probable es que se va a venir abajo. Se sigue, no hay cambio. ¿Sigue sin cambio? Bueno. Se sigue igual y más países, se sigue igual. Ok, y la otra es que son tantísimas tribus las que hay en todo el Oriente, que uniformarlos y hacer que acepten un tratado cuando llevan tantos años aleccionados con que Israel es un invasor. Lo veo difícil de convencerlos. A mí me parece que sería la mejor manera de convencer a los palestinos de que al quedarse solos tengan que doblar las manos. Mientras ellos tengan manera de seguir recibiendo financiamiento, van a seguir con la idea de Hamas. Yo quiero todo Israel o no quiero nada. Bueno, yo espero que si esto va a ser la postura por muchos años todavía, estamos muy mal. También mal en Israel, también para el mundo en general. Muy mal. Yo espero, es una pregunta retórica que hay veces que me hago. Si hay más países en paz con Israel, Israel por lo tanto se siente más seguro en el Medio Oriente, ¿puede cambiar algo de su postura de Israel hacia los palestinos? La podría cambiar. Israel está dispuesto a negociar y a tratar de encontrar ya lo vimos paz. Con los dos que mencioné antes. Le dio la franja de Gaza, pero ve lo que hicieron con Gaza, lo destruyeron. Y les da mucho coraje que Israel está floreciente y ellos siguen en el desierto y siguen estando en la pobreza. Pero es una pregunta.
es lo que yo te pregunto, ¿va a poder cambiar esa posición de un dictador loco como Hamas? Bueno, también, por eso, yo dije que lo que busco es cambio de liderazgos, tanto en los países árabes como de Israel, Sí. para que haya un acomodo mucho más razonable de los dos. Para mí, no es bueno para Israel ser ocupante de tantos árabes. ¿Sabes qué? Ahorita el balance demográfico de árabes, digamos, de palestinos con Israel es demasiado justo. Hay casi 6 millones de palestinos y 7 millones de judíos. ¿Ok? Es el balance actual. Y tengo miedo de esto. No quiero un cambio demográfico en contra de los judíos. ¿Puedo hacer un comentario? Gracias, Julieta. Vamos a pasar a la pregunta de Jacobo. Jacobo, te escuchamos. Tu pregunta y Mira, para que pueda despedir la sesión. Gracias, Jacobo. cómo no, mira, yo voy a hacer un comentario muy rápido sobre todo lo que es la ideología que priva en el Medio Oriente. Si nos vamos a tiempos muy antiguos, han tenido guerras intestinas unos con otros. Ahora en día, lo único que ha podido unir a los pueblos árabes en algo es el odio que tienen con Israel. Fuera de eso, los regímenes pueden ser cambiantes y cada vez que cambien, cambia política, cambian cosas. Yo creo que el último país que puede hacer la paz con Israel puede ser los palestinos, puede ser, pero hay tanto odio y tanto enseñanza contra lo que es Israel que necesitan cambiar de generación para que puedan cambiar las cosas. Y un comentario también. Mis padres salieron de Israel en 1920 y mis padres salieron con pasaporte palestino. Fíjate lo que es la casualidad. Yo tengo en mi pasaporte israelí dice born in Palestine, nacido en Palestina. Abel, muchísimas gracias. Estaría bien que tengamos una segunda parte de esta exposición que ha sido fantástica. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Próximo miércoles, Tokio Olímpico. Vamos a entrevistar a Salvador Goldschmidt. Ok, muy bien. Nos vemos próximo miércoles. Shana Tova vejatima tova. Hola. Para todos. Hatimá Tova a todos. Año bueno con salud y Hatimá Tova. alegría. Año